su economía se basaba plenamente en la exportación del gas, ¿no? En los últimos años, antes era el estaño, pero eso era en el siglo XX, y ahora hemos dejado de tener el gas. Lo que pasa es que los últimos 10 años ya no se reajustó nada para atender ese problema y hemos ido consumiendo nuestras reservas internacionales para mantener un tipo de cambio fijo con el dólar, dando de esa manera una noción de estabilidad a la gente, cosa que no tenía piso para que se sostenga, ya que se iban gastando y gastando para los bonos. Teníamos 20 años de gobierno de izquierda con el movimiento del socialismo, mucho bono, mucho aparato estatal, un estado gigante, el gasto corriente supera el 70%, sueldos, salarios de empleados públicos, papelería, transporte, y tenemos un gasto enorme en comunicación, política del mismo gobierno, etc. Llega el punto en que ya no hay dinero en las arcas y tenemos falta de dólares porque ya no se exporta el gas, ya no tenemos gas para exportar y el precio del gas ha caído mucho en los últimos años. Entonces Bolivia no tiene dinero para comprar combustibles que antes en parte solía producir en casa, pero hemos dejado de producir crudo, hemos dejado de producir nuestro propio combustible para comprarlo de afuera, importarlo, el diésel y la gasolina. Así como muchas otras industrias que han ido muriendo, han empezado a diversificarse en los años 90 un poco, pero después hemos visto una caída de eso después de la crisis del 2008, ¿no? Financiera en el mundo. Ha sido algo general en Latinoamérica, que hemos dejado de diversificarnos y hemos vendido a China y al mercado materia prima. Entonces ahora no tenemos nada de qué vivir y estamos con una crisis energética porque nuestra energía eléctrica, con la que estás enchufando la cámara o la luz, viene en más del 50% del gas, se produce con gas. Nosotros ya no tenemos gas, o sea, tenemos yacimientos que en el futuro podríamos llamar yacimientos, pero no los hemos encontrado, no se han hecho exploraciones en los últimos años. Se ha gastado en bonos, se ha despilfarrado el dinero en empresas públicas deficitarias, y lo que tenemos ahora es un extremo déficit fiscal que se tiene que corregir, pero aún no se hace. Eso es lo que explica estas colas en las gasolineras y todo. Hablando con el chofer nuestro, ¿no? Nos decía, bueno, hay que ver cómo está el tema, si puedo cargar, no puedo cargar. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Me imagino, no tener dólares no te permite comprar la gasolina, ¿es así? Sí, tal cual. Y es tan así que cuando hay gasolina es porque consiguieron algo de dólares para comprar 2 o 3 meses de combustible para suministro. Y después de esos 3 meses no hay, y todo el pasado año hemos estado en la pelea de que el Poder Ejecutivo le pida al Legislativo que apruebe créditos para puentes, para carreteras, créditos de la cooperación al desarrollo y de la banca de desarrollo, BID, CAF, Fonplata. No es que directamente ese dinero se va a la compra de combustibles, pero como ese dinero llega en dólares, en moneda extranjera, eso se cambia a bolivianos, que aquí se imprimen los bolivianos y ahí se aumenta la inflación, por supuesto, porque se imprime indiscriminadamente. Se contrata una empresa británica para que lo haga, pero igual podemos hacerlo. Y esos dólares que ingresan por el crédito se van a pagar 1, 2, 3 meses de suministro de combustibles. Se acaba eso, otra vez van, y seguramente lo escuchaste a Luis Arce Catacora decir que es culpa del legislativo que no aprueba créditos, que no tengamos la gasolina, e ignorando 20 años o 15 años de mala regulación de la política económica y monetaria, ¿no? Entonces, hemos estado hace un año, a momentos hemos tenido que pasar clases virtuales en las universidades y colegios, hemos vuelto. O sea, yo pienso que ha sido más una excusa que algo real, un brote de sarampión que nunca habíamos tenido, los países vecinos no lo tienen, para que los niños se queden en el colegio, en la casa y pasen clases virtuales, y así reducir un poco la demanda de los combustibles en las ciudades, ¿no? Centros urbanos. Y pues esto afecta a la canasta familiar porque los precios suben, tenemos pollos, fruta pudriéndose en el lugar de origen, que no se puede transportar porque no hay el combustible. Tenemos alimentos echándose a perder gracias a eso. Y un montón de otros efectos colaterales negativos, pero principalmente es eso, el alimento y el transporte.
Esto es lo que más le ha perjudicado al movimiento al socialismo a la hora de obtener los resultados que obtuvo en primera vuelta, o ya venía con un desgaste por otros motivos. Es principalmente eso, porque recordemos que el 2020 el movimiento al socialismo no tiene nada despreciable en cuanto de votos, obtiene muchos votos. En primera vuelta se elige a Luis Arce Catacora y no hay necesidad de una segunda vuelta, ¿no? Entonces tiene mayoría absoluta. Hace 4 años. Hace 4 años. Y eso también tiene que ver con un efecto que tuvo la pandemia y el gobierno interino de Yanine Áñez, que en vez de llamar a las elecciones como debía ser, se prorrogó en el mandato y hubieron una serie de actitudes, de actos de corrupción y que desencantaron a la gente, que decía, bueno, si la derecha va a volver y va a ser así, prefiero que se quede el movimiento al socialismo. Y el problema de los 2020 y 2019 fue Evo Morales, no tanto el movimiento al socialismo, porque la crisis no se la sentía. La crisis la veían los analistas, los economistas, en estadísticas, en números, pero no se sentía en la calle, en el bolsillo, ¿no? Ahí la gente no la sentía. Ahora hemos empezado a sentir la crisis. Es más, en el 2023, cuando empezamos a tener esta carencia de circulación de dólares, la banca privada deja de tener dólares, es ahí que empieza esto. Y esta sensación de que ya no puedo, ahí empezó a cambiar nuestra vida acá, ¿no? Pero antes de eso, no. Por ahí la pregunta que le hago ahora es más sociológica o psicológica. Me da la sensación de que el pueblo boliviano, que el boliviano y las bolivianas, los he visto con una, no sé si pasividad o ya resignación, ¿no? En el tema de las colas. Por ahí en otros países esto hubiese generado un estallido social brutal y aquí la gente aguanta. Sí, creo que hay dos aspectos a la respuesta que quiero dar. Uno, siendo Bolivia la cola de Sudamérica en términos estadísticos, en economía, en finanzas, desarrollo, nivel de desarrollo, Bolivia es un país resiliente, está acostumbrado a la pobreza, al fracaso, a la crisis, a la constante crisis, ¿no? Periódica. Entonces es gente muy dura, muy resiliente. Y por otro lado, está también el tema de que viene la elección. Esta segunda vuelta da esperanza a la gente. Y la gente de a pie piensa que lo peor de la crisis está pasando ahora y una vez que suba el nuevo presidente, esta crisis cesará, se le dará solución. Y la gente está dándole ese espacio a ese presidente para que, ¿no? Él está dando ese tiempo, con paciencia, con esa resiliencia. Pero sí ha habido un intento de estropear la segunda vuelta ahora en la Asamblea Legislativa y hubieron un montón de denuncias ahí, un intento de cambiar a los magistrados del Tribunal Electoral, de la Corte Electoral, y eso hubiera sido terrible, porque ahí sí estallaba la calle. La gente, si le quitas esta segunda vuelta, en este momento sale a la calle y la incendia. Eso es, ¿no? Me encantó la explicación, la resiliencia, las crisis y la esperanza, ¿no? La última pregunta. Domingo por la noche, nuevo presidente, conservadores los dos. ¿En qué se diferencian uno del otro y nuevos retos? Los retos, vamos. Bueno, muchos no se diferencian en propuestas económicas, para ser sincera, pero hago énfasis en económicas. ¿Por qué? Porque hemos llegado tan al fondo de la crisis que no hay alternativas de solución. Yo siempre digo, en la economía, en la ciencia política hay que ser creativos, pero en este momento Bolivia está tan adentro en el callejón sin salida que la única alternativa para salir de acá son mecanismos, son fáciles. Un estudiante de primer año de economía podría resolverlo y no hay más solución. Reducción del gasto público, ¿no? Tienes que cerrar empresas deficitarias, tienes que echar a muchos empleados públicos de sus cargos, cosas, ¿no? Quitar la subvención. Pequeñas diferencias hay, pero no queda muy claro porque no han sido muy claros en su propuesta programática, en que cuánto de los subsidios quitan, si quitan todo, si quitan algo y solo se lo dejan a cierto sector, por ejemplo al transporte público,
y la subvención al combustible, por ejemplo, ¿no? Y solamente al transporte público, no. Parece que Rodrigo Paz tiene una mirada más de centro-izquierda en ese aspecto, un poco más del rol del Estado para regular y acolchonar la caída de la gente con menos ingresos y más vulnerable. Tuto Quiroga tiene una mirada más de centro-derecha, pero no termina siendo un Javier Milei ni nada de eso, ¿no? También tiene involucramiento del Estado, pero es un poco más drástico al decir se cierran las empresas estatales, todas, ¿no? En cambio a Rodrigo Paz, si no me equivoco, lo he escuchado en algún momento decir, se cierran las que no funcionan, pero se mantienen las que sí. Sí, uno más neoliberal y el otro por ahí con un poco más de intervención del Estado. Sí, ambos creo que tienen un rol para el Estado, ¿no? Ambos tienen, no es, como digo, no es algo Javier Milei, Claro. ¿no? Mileísta, pero sí, en ese aspecto no hay muchas alternativas y si pusieras a Luis Arce Catacora ahorita a responder esa pregunta, él también te diría, no hay otra que tomar estas medidas, ¿no? Flexibilizar el tipo de cambio, liberar la importación de combustibles. Todas son medidas liberales. El Estado ha sido muy grande, las medidas de izquierda han sido demasiado presionantes para la economía y ahora se necesita darle oxígeno un poco a esto. No hay otra forma. Pero en otros espacios no he escuchado mucha profundidad de ninguno de los candidatos, entonces no podría decir uno tiene diferencia en tema de medio ambiente, agroindustria y el otro no, ¿me entiendes? No tengo claridad acerca de sus programas en cuanto a lo que no es la crisis inmediata, ¿no? Que hay que resolver. Y te robo la última pregunta. Cada vez más la emocionalidad tiene un papel muy importante, preponderante en todas las elecciones. En este caso se ha optado por un pragmatismo, es decir, lo que decías, señores, si no arreglamos esto y esto, no hay solución, o hay cierta emocionalidad, o es más de la izquierda eso. Pregunta que te dejo un poco abierta. Está bien, tiene que ver mucho con la sociología, la identidad nacional y el grado de desarrollo del país. Creo que tenemos una población muy poco educada en Bolivia. Nuestro nivel de educación educativo, el sistema educativo está muy mal. Entonces la gente no tiene mucho criterio, ¿no? Para activarse y participar de una democracia informada como lo haría en Suiza, ¿no? Viendo programas antes que miradas, digámoslo así. Entonces mucho pasa por las emociones, especialmente por la mayoría menos aventajada que siempre ha definido el destino del país desde 1952, que se les ha dado el voto universal, porque antes del 52 solo votaban quienes tenían propiedades, quienes sabían leer, ¿no? Y quienes básicamente no eran indígenas. Ahora todo ese 60 y más % de población a partir de entonces tiene un voto, pero ese voto es poco informado, se vale más de una caja de cerveza, de que te visite, al menos en el altiplano acá es así aún. El que visita primero a la población y ha llevado primero la caja de cerveza es al que se le debe el voto. No es por quien escojo, es quien se lo ha ganado por llegar primero acá a visitarme, ¿no? Y es una lógica muy distinta, entonces mucho pasa por la emocionalidad, mucho pasa por cómo me veo, cómo lo veo al candidato, qué me dice, me habla a mí, me siento identificado, ¿no? No hay un análisis muy profundo. La clase media quizás pueda hacer sí un análisis más profundo, pero es algo mixto y la gran mayoría pues no lo va a hacer así, ¿no? Gracias.